Buenas noches para todos. Siempre he escuchado este canal. Somos muchos los traileros que nos sentimos identificados con las historias que se cuentan aquí. La carretera es una puerta a un mundo extraño y oscuro, que la mayoría de gente ni siquiera sospecha que existe. Nunca creí que algún día me sucediera algo que valiese la pena contarlo y enviárselos. Pero lo que me sucedió la semana pasada es algo tan terrorífico que solo quienes escuchan estas historias podrán creérmelo. Mi nombre es Germán. Hace mucho tiempo que trabajo de trailero. No me puedo quejar. Si bien uno pasa mucho tiempo alejado de la familia, la buena paga y la sensación de libertad siempre es bienvenida. La semana pasada me llamaron de la empresa por un viaje. Cuando fui a la base, me notificaron que tenía que ir hasta el puerto a cargar unos bultos que venían de afuera y luego debía llevarlos a una empresa. El tema era que la autopista principal más rápida para llegar hasta el puerto estaría todo ese día y el día siguiente en reparaciones. Todo esto debido a que había ocurrido un grave accidente. Así que me entregaron una ruta alternativa. Tendría que viajar por la carretera secundaria 86. Yo no me hice ningún problema. Tardaría un poco más, pero no me parecía algo tan grave. Además, tendría la posibilidad de conocer una nueva carretera por la que no había andado hasta ese momento. Cuando en la base, los mecánicos y el personal de limpieza de los camiones se enteraron, empezaron a bromear conmigo acerca de la chuía. Ellos me gritaban y me lanzaban advertencias en tono jocoso. Yo no tenía ni idea de qué hablaban, hasta que uno de los mecánicos más viejos me contó. La chuía era una criatura, una especie de mujer bruja con los cuernos en la cabeza que se alimentaba de animales y seres humanos. Era una especie de mito regional allí en las tierras que rodeaban la carretera 86. Yo sonreí e intenté que no se notara el nerviosismo. Poco después subí al camión y comencé mi viaje. Yo nunca fui de darle mucha importancia a los teléfonos celulares. No me gusta estar todo el día pegado a la pantalla y me molesta la gente que sí lo hace. Pero esta vez, si hubiese mirado el celular un poco antes, quizás la historia hubiese sido distinta. La 86 era una ruta rodeada por mucho verde. Árboles, montes, pasos altos, charcas y pantanos. Como hacía tiempo que había dejado de ser una carretera importante para el país, sus banquinas prácticamente no estaban mantenidas. Había recorrido unos 20 kilómetros por ella cuando me detuve para orinar. La carretera estaba desierta, así que no temí de que ningún auto pasara y me atrapara en aquella situación incómoda. Cuando regresé al camión, se me ocurrió revisar el teléfono antes de retomar el viaje. Tenía un montón de llamadas perdidas de Manuel, un compañero trailero de la empresa que era uno de mis mejores amigos, y también de Ricardo, mi superior, que era quien me había encomendado este viaje. Intenté devolverles las llamadas, pero fue imposible. No había cobertura. Fui a la mensajería y encontré que Manuel me había dejado un mensaje de audio. «Escúchame, Germán», me decía con tono preocupado en el audio. «Acá las noticias están diciendo que se escapó. Hablo de el cocodrilo, el asesino. Estaba en un manicomio y parece que se escapó. Y por las huellas que encontraron, parece que se fue para el lado de la carretera 86. Dice acá Ricardo que por las dudas, no te detengas por nada del mundo. Cuando puedas avísanos si todo está bien. Cuídate, hermano». Yo sabía muy bien quién era el cocodrilo. Había seguido con mucha atención su caso. Había matado a 5 personas e incluso había intentado comérselas. No solamente era un asesino, era un caníbal. Lo habían atrapado mientras intentaba secuestrar a una mujer. Obviamente había sido encontrado culpable de todos sus cargos, pero por su condición mental, lo habían internado en el Instituto para Criminales Enfermos Russell, y efectivamente, el Russell no estaba demasiado lejos de allí. Puse en marcha el camión y retomé el viaje. Mi intención era no detenerme por ninguna razón, y ni bien encontraba un poco de cobertura, le notificaría a la empresa de que estaba a salvo. Vi las luces azuladas del móvil policial
que se acercaba en mi dirección a una buena distancia. Me hicieron señas de luces, y yo, a pesar de que no estaba en mis planes, tuve que detenerme a la orilla de la ruta. 2 policías bajaron del auto y se presentaron. Me dijeron que estaban buscando a un prófugo, y me preguntaron si había visto a alguien. Cuando les dije que no, me dijeron que debían revisar el camión solo para cumplir con su deber y quedarse tranquilos. Yo me mostré colaborador. Bajé del camión y los llevé hacia atrás. Abrí la caja que estaba completamente vacía y ellos no necesitaron subir para constatarlo. Así fue que volvimos a la cabina. El más joven de los agentes subió a la cabina y cuando corrió la cortina que estaba detrás de los asientos y que cubría el pequeño lugar en donde tenía el camastro que me servía para descansar, fue que comenzó el caos. 2 poderosos brazos salieron detrás de la cortina y lo sujetaron del cuello. Una cabeza calva emergió y le dio un poderoso y salvaje mordisco en el cuello del policía. La sangre salpicó en todas las direcciones. Cuando el oficial se estaba tomando el cuello, el cocodrilo ya le había sacado su arma de la cintura y le dio un disparo en el pecho. Vi cómo se pasaba la lengua por los labios enrojecidos por la sangre ajena. El otro policía me dio un empujón y me sacó de mi estado de shock. Me gritó que corriera y yo no necesité que me lo repitiera para entenderlo. Supongo que mi palidez y mi gesto de terror lo habrían convencido de que no era un cómplice, sino un tremendo idiota. Corrí por todas mis fuerzas por la carretera mientras la cabeza se me llenaba de preguntas. Solo había una posibilidad. El cocodrilo se me había subido al camión cuando yo me había detenido. Y ahí fue cuando me puse pálido. Cuán cerca de la muerte había estado sin ni siquiera saberlo. El corazón me dio un vuelco cuando escuché los disparos. Me detuve y me giré. Y ahí fue que vi al policía tirado en el asfalto y al cocodrilo bajando del camión. Lo vi inclinarse y morderle la oreja al agente muerto. Luego se puso de pie, me miró y puedo jurar que sonrió. Supongo que cualquier otro delincuente o prófugo que hubiese estado en esa situación hubiese tomado el camión y lo habría utilizado para escapar. Pero el cocodrilo no era un delincuente normal. Era un loco, un animal, un cazador. Se olvidó de todo, de la policía y de su necesidad de escapar, e inmediatamente vino tras de mí. Yo corrí y, presa del pánico, lo único que se me ocurrió fue abandonar la carretera e introducirme en la maraña de arbustos y los árboles retorcidos. La carretera era más difícil porque el suelo tan irregular me llevaba a torcerme y tropezar cada un par de pasos, y por lo menos aquí en el bosque podía ocultarme. Los pies se me enredaban entre raíces y en más de una ocasión caí de frente para levantarme con la velocidad que solo la desesperación nos puede dar. Escuchaba sus pasos detrás de mí. Sentía cómo poco a poco la distancia entre los dos se reducía. Sentía su respiración. La de él era agitada, exhibiendo una excitación. Yo me lancé detrás de un árbol de tronco grueso y me quedé allí escondido, procurando no hacer ni el más imperceptible de los ruidos. Escuché cuando él se detuvo. Estaba cerca. Dio un gemido como de decepción y luego no escuché nada más. No sé si pasaron segundos o minutos, pero yo comenzaba a ilusionarme con que el cocodrilo se hubiese cansado de mí, que hubiese perdido el apetito, por decirlo de otra forma más adecuada, y se hubiese regresado a la carretera. Pero cuando estas ensoñaciones tan inocentes todavía tomaban forma en mi cabeza, una mano fuertísima me tomó del cuello. Salió de detrás del árbol en el que yo me escondía y con una fuerza descomunal me levantó por el aire, siempre tomándome por el cuello.
Él sonreía con el rostro lleno de satisfacción. Se relamía como si lo que tuviera frente a sus ojos fuera su manjar favorito. Yo comenzaba a sentir que el aire me faltaba. Creí que podría quebrarme el cuello cuando él quisiera. Un reflejo de supervivencia me ayudó. Lancé una patada con todas mis fuerzas y la fortuna me guió hasta golpearlo en la entrepierna. Un gemido doloroso se escapó de su boca y me soltó. Caí al piso y de inmediato volví a correr. Me adentré en una zona pantanosa. El agua me cubría los pies. El chapoteo me hizo todavía más lento, pero la realidad era que no tenía verdaderas chances de escapar. El cocodrilo era verdaderamente un animal salvaje, fuerte, rápido y letal. Me derribó por la espalda y caí en medio del agua verdosa. Me di vuelta y ya lo tenía encima. Yo intenté defenderme, atacarlo, pero me tomó por las muñecas y me inmovilizó con suma facilidad. Yo me revolvía, pero era imposible sacármelo de encima. El agua estaba helada. Las copas de los árboles se cernían encima nuestro, y de lo poco que se veía el cielo, recuerdo las nubes tormentosas que comenzaban a cubrirlo por completo. Él se inclinó sobre mí, y en ese momento supe que iba a morir, que ese maldito no se conformaría con matarme, sino que intentaría devorarme. Yo cerré los ojos. Sentí su aliento podrido. Percibía cuando abrió la boca y sentí una puntada de dolor cuando clavó sus dientes en mi cuello. Y ahí se escuchó el alarido. Fue algo así como un rugido furioso y sobrenatural. Él se detuvo. Yo seguía con los ojos cerrados. Percibía cómo alejaba sus dientes de mi cuello. Abrí los ojos justo en el momento en que una mano huesuda y blanca rodeaba el cuello de el cocodrilo. La mano tenía unas uñas largas y mugrientas. Parecía una garra. Cuando él quiso darse la vuelta, la mano pálida lo levantó por el aire y lo arrojó hacia un lado. Yo no pude creer lo que mis ojos veían. Frente a mí había una criatura imponente. Era una anciana alta, delgada y huesuda. Sus brazos eran larguísimos. Una de sus manos llevaba una especie de bastón, que no era más que una rama gruesa con una punta afilada. Sus dientes puntiagudos eran los de un animal. Llevaba una venda sobre sus ojos, y de ambos lados de su cabeza nacían dos enormes astas. Era la Chuía. El cocodrilo estaba reponiéndose del golpe, pero fue demasiado tarde. La Chuía se le fue encima y le clavó su bastón en el centro del pecho. El asesino fue asesinado. Dio simplemente un suspiro y no volvió a provocar ruido alguno. La Chuía desclavó su rama del cuerpo de su víctima y luego se inclinó sobre él para alimentarse. Yo no podía creer lo irónica de la situación. Inmediatamente entré en razón. Aproveché su distracción y, todavía confuso y aturdido, logré ponerme de pie y desandar el camino hacia la carretera. Constantemente miraba hacia atrás, pero ella no vino por mí. Se quedó disfrutando de su merienda. Llegué al camión y antes de subir fui directo hasta el auto de los policías y hablé por la radio. Les dije que había 2 oficiales muertos y que el cocodrilo se había metido en los pantanos, que ellos se ocuparan de buscarlo. Bajé el cuerpo del policía muerto del camión. Deseché la posibilidad de continuar el viaje hasta el puerto. Iré hacia otro lado y fue así como regresé a la ciudad. Cuando llegué, fui directo a la base. Todos estaban preocupados por mí. Yo no quería hablar con nadie, así que solo me limité a entregar las llaves del camión a mi jefe y decirle que renunciaba. Di media vuelta y me fui a mi casa. Hace más de una semana que estoy en mi casa.
Una semana que dejé mi trabajo de trailero. De la empresa me han llamado varias veces, pero nunca contesto. Tampoco salgo de casa. No me da vergüenza decirlo. Tengo miedo, mucho miedo. Siento que un monstruo salvaje me salvó de otro. Y me da terror. Me da verdadero terror pensar que en cualquier momento se me presente la Chuía para saldar su deuda. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente relato. Usualmente empiezo a trabajar en las mañanas. A eso de las 8 cuando el sol no es tan fuerte, pero empieza a calentar lo suficiente. Honestamente, las mañanas son el momento en el que más energía tengo. Siempre he preferido levantarme temprano a pasar la noche en vela. Es por esta misma razón que detesto por completo trabajar en las noches, pues mi energía está totalmente agotada. Estoy cansado durante todo el turno y mi disposición para hacer bien mi trabajo es prácticamente cero. Pero desgraciadamente, cuando mis jefes dan la orden, no hay otra opción más que hacerlo. Hola, mucho gusto. Me llamo Camilo. Tengo 30 años y desde ya hace un año que soy conductor de autobuses. Por si se lo preguntan, no me gusta para nada mi trabajo. Pero cuando tienes una familia que alimentar, no es como si tuvieras muchas opciones para alguien que no fue a la universidad. La ruta que debo cubrir siempre es la misma, pero el horario cambia todas las semanas. A veces me toca el primer turno de la mañana, otras veces debo tomar el turno de la tarde y en fortuitas ocasiones debo tomar el último turno de la noche. En este horario me han pasado un par de cosas que pueden ser algo preocupantes, pero la que les voy a contar hoy creo que definitivamente está en el primer lugar de la lista. No estoy muy seguro de si va a gustarles, pero aquí va mi historia. En el último autobús generalmente no hay demasiadas personas. Ya no eran horas de alta congestión, así que todo estaba relativamente tranquilo y en silencio. De repente, en una parada que estaba aproximadamente a la mitad de la ruta, un señor un tanto mayor se subió. Tendría unos 60 años si es que no más. Y en cuanto terminó de subir los escalones, hizo algo que me pareció sumamente extraño. Me saludó y me dio la mano. Imagino que a algunas personas no les parecerá esto raro, pero yo que trabajo en esto, puedo decir que esto no es normal. Las personas nunca saludan al conductor del autobús de esta manera. Solamente se suben, pagan y buscan un asiento. A pesar de esto, no quería dejar a aquel señor con la mano estirada, así que respondí a su saludo estrechando su mano también. En cuanto lo hice, toda mi piel se erizó. La sensación de mi mano era como si estuviera sujetando un bloque de hielo. No pude decir nada más, y simplemente me quedé ahí mirándolo mientras me sonreía. Y como si fuera algo totalmente mecánico, al terminar de saludarme, él me pagó y se fue a sentar. Este hombre mayor me intrigaba un poco, y de vez en cuando daba una mirada a uno de los espejos que me permitía ver al interior del autobús, solo para saber en qué parada se bajaba. Pero él, todo el tiempo, estaba ahí mirando al vacío. De repente, una de las miradas furtivas que daba, vi que el hombre se puso de pie. Pero esto me pareció extraño, pues aún estábamos muy lejos de la próxima parada. Sin embargo, inesperadamente, en cuanto él tocó el timbre para indicar que ahí se bajaba, pude ver que había una parada ahí. Empecé a bajar la velocidad, pero estaba lleno de dudas. Todos los días hacía esa misma ruta, y jamás en mi vida había visto esa parada. De inmediato revisé en el GPS la lista de paradas, y esta inesperadamente estaba ahí. ¿Qué? ¿Cuándo agregaron esta parada?, me pregunté mientras me detenía, pero al final no le di gran importancia al asunto. Solo lo tomé como una simple curiosidad, y luego volví a mi turno. Para mi infortunio,
Toda esa semana tuve que cubrir el turno nocturno, y siempre hubo al menos una persona que se bajaba en esa parada. La siguiente semana todo regresó a la normalidad y tuve que cubrir varios turnos durante el día, pero no volví a trabajar de noche, sino hasta que esa semana pasó. Y ahí fue que descubrí algo impactante. Aquella parada nueva que nunca había visto, en realidad, no existía. Para explicar esto con más detalle, creo que debería decir que durante el día no lograba ver esa parada por ninguna parte. Esto me pareció tan extraño que tuve que preguntarle al respecto a algunos compañeros, pero todos coincidían en que la parada de la que yo estaba hablando simplemente no existía. Algunos incluso se tomaron el atrevimiento de tratarme como si hubiera enloquecido, obviamente en tono de burla, y después de eso, decidí olvidar el asunto de esta misteriosa parada que apareció de la nada. Me dije a mí mismo que quizás solo me había confundido porque estaba cansado, pero pronto llegó el momento en el que tuve que volver a cubrir aquel último turno. De alguna manera, mientras estaba en ello, todo se sentía igual, hasta que de repente, y aproximadamente a la mitad de la ruta, un hombre mayor se subió al autobús. Para mi sorpresa, era el mismo viejo de antes. Él volvió a saludarme de la misma forma, diciéndome buenas noches y dándome la mano. Lo más extraño que me pareció de esto, aparte del frío de su mano, es que me dijo: «Bienvenido de nuevo. Comenzábamos a extrañarte». Eso sonó simplemente algo que solo diría un acosador o un criminal, por lo cual solamente lo vi unos segundos y aparté mi mirada. De alguna forma, tenía la impresión de que este sujeto tenía más energía que la última vez que lo vi. Era realmente extraño que mostrara tanta vitalidad. Sin embargo, decidí no darle atención a ese detalle y seguí conduciendo como si nada hubiera pasado. Ese día, el tipo se bajó en aquella misteriosa parada, pero esta vez estaba más que seguro de que esa parada no existía, o al menos no la vi cuando estaba trabajando en los turnos del día. Solo aparecía de noche, y no tengo idea del por qué. Como si esto no fuera lo suficientemente sospechoso, el anciano empezó a hablarme cada vez que se subía al autobús, pero yo no quería hacerlo, pues sentía una extraña incomodidad cuando ese sujeto me hablaba. Era como si instintivamente supiera que debía ser lo más distante posible de él, así que simplemente me limitaba a sentir con la cabeza cuando él me hablaba de algún tema en específico. Un día, él se subió al autobús, pero en aquella ocasión no me saludó ni me dio la mano, ni siquiera me miró. No me explicaba el por qué, pero me sentí increíblemente aliviado de no tener que tratar con ese extraño hombre mayor. Ese día me parecía que estaba rebosante de vitalidad. Era como si fuera un joven en sus 20. El tiempo pasó y finalmente llegamos a la dichosa parada. Ya parecía lo suficientemente extraña, pero en esa ocasión sentía escalofríos por razones que no puedo explicar. Me sentía nervioso y mi corazón latía cada vez más rápido. Había algo distinto y de repente sentí que alguien tocó mi hombro. Para mi sorpresa, era aquel hombre mayor que estaba ahí de pie viéndome fijamente a los ojos. Yo le pregunté cortésmente si necesitaba algo. Sin embargo, el hombre permaneció ahí de pie sin decir una sola palabra. Diablos, ni siquiera pestañaba, lo cual solo me ponía más ansioso. Y directamente le pregunté que si no se iba a bajar, iba a volver a ponerme en marcha, pues le dije que tenía un horario que cumplir. Pero en ese momento, aquel extraño hombre mayor empezó a reírse de una forma escalofriante y con una voz gruesa de ultratumba me ordenó que me bajara. Yo no entendía a lo que se estaba refiriendo, así que le dije que si tenía que bajar, que lo hiciera. Pero el hombre seguía diciendo que yo me bajara
y lo hacía de una forma totalmente escalofriante, tanto que incluso me puse a temblar. Me resulta difícil creer el hecho de sentirme tan extremadamente intimidado y asustado con un hombre tan adulto, pero aún así me mantuve firme. Volví a tomar el volante y le dije al hombre que iba a volver a ponerme en marcha y que dejara de hacer sus ridículas bromas. Pero justo en ese momento, el tono de voz del sujeto volvió a cambiar. Ahora parecía terriblemente molesto y esta vez empezó a gritar que me bajase. Obviamente lo ignoré y me puse a poner la primera marcha. Y ahí, ese hombre me tomó del brazo y empezó a jalarme. Lo preocupante de la situación era que el tipo tenía tanta fuerza que me era difícil aguantar. El forcejeo lentamente se iba volviendo más intenso y yo, lleno de ira, empecé a lanzar golpes al aire. Algunos le dieron efectivamente en el rostro, otros en el cuerpo, pero el caso es que este hombre mayor lo soportaba como si no fuera nada. No tenía idea de lo que estaba pasando, pero sabía a la perfección que no podía permitir que ese viejo me arrastrara fuera del autobús. Saqué fuerzas de donde no tengo idea, y en un momento en el que la posición me favorecía, estando ya en los escalones, lancé una fuerte patada, y el resultado de esto fue que el hombre salió volando por los aires y cayó directamente al suelo fuera del autobús. Fue ahí cuando noté que todos los pasajeros tenían rostros completamente inexpresivos hasta que aquello pasara, pues luego sus rostros cambiaron a una expresión de total furia. El hombre seguía gritando que me bajara, pero esta vez parecía totalmente desesperado. De hecho, casi que parecía que me estuviese rogando que me bajara del autobús. Pero antes de poder reaccionar, las personas de piel pálida rodearon al hombre y empezaron a arrastrarlo lejos de ahí. Él seguía gritando, pero de un momento a otro ya no podía entender nada de lo que decía. Aquello no me importó, y lo único que hice fue ponerme de pie y correr hasta mi asiento para cerrar las puertas. En cuanto lo hice, tuve la extraña sensación de estar siendo observado. El subidón de adrenalina ya estaba pasando, dando paso a uno de completo temor e incertidumbre. De inmediato volví a arrancar el vehículo y no volví a detenerme. Ya no habían más pasajeros y no tenía ni la menor intención de dejar que se subieran más, así que me dirigí directamente al punto final del recorrido. Al día siguiente, llegué a la oficina lo más temprano posible para hablar con el jefe y pedirle que no me volviera a poner en el turno nocturno, en especial en el último. Inventé alguna excusa lo suficientemente creíble y mi jefe accedió, aunque me pareció un poco extraño que me dijera que sabía perfectamente que no lo estaba pidiendo por las razones que le dije. Y yo me pregunté si acaso él sabía de la parada desconocida. Nunca se lo pregunté, y jamás tuve que volver a ver esa parada en toda mi vida, algo que agradezco. ¿Qué tal, oyentes? Espero que les haya gustado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. Es realmente decepcionante el ver cómo las compañías tratan a sus trabajadores hoy en día. Muchas personas llegan a sufrir consecuencias realmente desastrosas porque un jefe no se encargó de cuidar el bienestar de su empleado, o simplemente porque la compañía no le importaba. ¿Por qué digo esto? Bueno, verán, hubo un empleo para el cual me preparé varios meses, y después del primer turno de trabajo, terminé renunciando porque me di cuenta que la compañía para la que trabajo sabía que era un riesgo, pero aún así no les importó y no iban a hacer nada para ayudarme. Antes de seguir, creo que debo presentarme y dar un poco de contexto, ¿verdad? Bueno, mucho gusto a todos, yo me llamo Martín. Tengo 26 y actualmente trabajo como mensajero para una compañía de correos.
La historia que vengo a contarles no sucedió en este empleo, sino que fue hace unos 2 años cuando aspiré a convertirme en vigilante nocturno. No sé cómo será en otros países, pero para convertirse en vigilante necesitas hacer un curso que dura unos meses en el que te otorgan algo así como una tarjeta profesional. Y ya con esta especie de permiso, puedes finalmente buscar empleo en esta línea de trabajo. Por cierto, el curso no es para nada barato, y dependiendo del tipo de vigilancia que quieras hacer, se pone más complicado o más fácil. El que yo hice, podría decirse que estaba a un nivel intermedio, y era para hacer vigilancia de establecimientos cerrados. De alguna forma logré terminar el curso y conseguir empleo en una de las mejores empresas de vigilancia del país, y el oficio que me asignaron fue realmente sorprendente. Hacer el turno nocturno de vigilancia en un museo de arte. No podía quejarme. La paga era extremadamente buena y realmente no tenía que hacer demasiado. Solo asegurarme de no quedarme dormido, estar atento a las cámaras y dar ocasionalmente rondas por el lugar para asegurar que no hubiera ninguna anomalía. Estaría haciendo mi trabajo en las horas en las que el museo cerraba sus puertas al público, lo cual facilitaba aún más las cosas, pero había algo realmente extraño. No me habían asignado ningún compañero. Debía hacer eso totalmente solo. Esto no era para nada normal. Con la importancia del lugar y el valor de lo que había ahí, lo mínimo era enviar a 2 personas en la noche, pues era demasiado para mí solo. Les pregunté a mis jefes y a cualquiera que tuviera la suficiente autoridad para cambiar esa situación, pero ninguno quiso considerarlo y no me quedó más opción. Mis compañeros me dijeron que era inútil lo que estaba haciendo y que si era posible, renunciara lo más pronto posible. En cuanto les pregunté el por qué, ellos me revelaron que la última persona en hacerse cargo de ese trabajo había terminado internada en un hospital psiquiátrico. Sin embargo, uno de ellos me reveló que en realidad no había enloquecido, sino que en realidad había visto cosas realmente espantosas, y en cuanto intentó que la compañía le ayudara, no dudaron en hacerla pasar como si hubiera enloquecido. La historia sonaba demasiado dramática para ser verdad, pero aún así, me dije a mí mismo que debía estar alerta. Puede que en realidad sí haya enloquecido a causa del estrés, pensé yo mientras me repetía constantemente que debía estar atento y tener mucho cuidado. Así, mi primera noche vigilando el Museo de Arte llegó, y creo que no está de más decir que estaba terriblemente nervioso. Yo solo quería que todo saliera bien, pues la paga era realmente buena, y aunque no tengo hijos ni esposa, realmente necesitaba el dinero. Creo que debo remarcar que jamás había ido a un museo de arte, así que no tenía ni idea del tipo de pinturas que estaban ahí. Y al llegar, pensé que entendía el por qué la persona que estaba ahí terminó internada en un hospital psiquiátrico. Las pinturas que había ahí eran algo totalmente escalofriante. Obviamente no todas, pero era un hecho de que había algunas que hacían que se pusieran los pelos de punta por solo verlas. Solo son pinturas, me dije a mí mismo para calmarme, y así fui directo a una pequeña habitación para ponerme el uniforme y dejar ahí mis cosas. Finalmente, la hora de mi turno llegó, y todo parecía relativamente normal. Miré las cámaras e hice unas cuantas rondas, pero todo estaba más silencioso y aburrido de lo que yo esperaba. Realmente no sabía qué hacer para pasar el tiempo sin aburrirme, y el tiempo pasó hasta que el reloj marcó la 1 de la mañana, y ahí fue cuando, de inmediato, empecé a escuchar susurros, pero se suponía que yo era el único en el lugar. Así que tomé mi linterna y salí para ver qué estaba pasando. Sin embargo, no vi nada fuera de lo normal en los alrededores. Ya que estaba ahí, decidí dar otra ronda.
Estaba más que seguro de lo que había acabado de escuchar, y no iba a estar tranquilo hasta que descubriera el origen de ese sonido. Si algo no podía permitir, es que hubiera alguien por ahí. Busqué por todas las partes que pude, pero el lugar era demasiado grande. No podía cubrir todo yo solo. Hubo un momento en el que caminé tanto que me terminé cansando, así que simplemente me senté en el suelo a descansar un rato. Miré el reloj y me di cuenta que me la había pasado un poco más de una hora caminando por todo el enorme museo, buscando a alguien que posiblemente nunca estuvo ahí. Y de verdad que me sentí como un tonto. Decidí entonces que ya era hora de regresar al cuarto de las cámaras. Y en ese momento empecé a escuchar una respiración un tanto frenética. Me puse de pie de un salto y comencé a escanear cada rincón del lugar donde estaba. Realmente no podría encontrar siquiera rastros de que alguien estuviera ahí. Esto me preocupó demasiado y empecé a decir: ¿hay alguien por ahí? El horario de visita es a partir de las 9 de la mañana. Quien sea que esté ahí, le pido que salga del establecimiento de inmediato. Sin embargo, estos sonidos extraños seguían escuchándose. Sonaban realmente cerca, pero el asunto es que no podía ver a nadie en los alrededores. Acompañado de esto, también pude escuchar unos susurros que no entendía lo que decían. Y después, incluso pude escuchar risas que parecían un tanto burlonas. Pero, aunque parezca raro, parecía como si esas risas tuvieran algo siniestro detrás. ¿Quién está ahí? ¡Muéstrese!, dije a punto de entrar en desesperación, pues los ruidos no eran para nada agradables y empezaron a sonar en tanta abundancia que me empezaron a poner muy nervioso. Pero eso no fue todo. En cuanto dije eso, me pareció que una de las pinturas que tenía frente a mí se puso un poco extraña. Yo la iluminé con mi linterna y me acerqué, y ahí me di cuenta que esta tenía un extraño líquido de color rojo escurriéndose. Me acerqué pensando ingenuamente que era pintura, pero en cuanto lo olí, el inconfundible olor a metal llenó mis fosas nasales. ¿Esto es sangre? No puede ser. ¿En qué momento? Estaba extremadamente confundido, pero eso no fue todo. En ese instante, tuve un extraño escalofrío que recorrió mi espalda. No estoy seguro de cómo explicarlo, pero en ese momento me sentí, ¿cómo decirlo?, observado. Me di la vuelta lentamente y el paisaje parecía como si todas las personas retratadas en dichos lienzos estuvieran mirándome directamente. Yo solo me reí. Pensaba que estaba en algún tipo de alucinación. Mi respiración empezó a descontrolarse y mis latidos se aceleraron tanto que empecé a sentir dolor en el pecho. Lentamente empecé a caminar, intentando alejarme de todas estas pinturas. El ambiente era demasiado pesado, tanto que me costaba respirar. Mientras caminaba, alcancé a escuchar varios gritos, los cuales simplemente terminé ignorando. No estaba corriendo ni caminando rápido. Estaba temblando demasiado como para ser capaz de ello, y seguía ese lento paso hasta llegar de nuevo al cuarto donde estaban las imágenes de las cámaras. Inmediatamente cerré la puerta con seguro, y justo en ese momento sentí como si algo rozara mi cuello. Apresuradamente me di la vuelta, pero no había nada. Yo empecé a gritar. Empecé a preguntar qué diablos estaba pasando. La situación era tan desesperante que todo lo que pude hacer fue quedarme ahí. Mis rodillas flaquearon y yo caí en el suelo y me puse en posición fetal. Sentía nuevamente como si algo estuviera intentando sujetar mi cuello, y yo solo me sacudía ahí en el suelo para evitarlo.
Todo esto fue aterrador, tanto que, mientras estaba ahí en el suelo, empecé a llorar. Todo lo que sea que estuviera pasando no se detuvo sino hasta que salió el sol. Pero aun cuando se detuvo, realmente no pude ponerme en pie. La persona que iba a tomar el turno del día llegó, me vio en el suelo y de inmediato me ayudó a sentarme en la silla, e incluso me consiguió un poco de agua. Él me dijo que conocía muy bien al vigilante que estaba ahí antes que yo, y me recomendó que renunciara lo antes posible. De lo contrario, podía terminar como él. En cuanto pude volver a ponerme en pie, fui directo a las oficinas administrativas y les pedí que me cambiaran de lugar de inmediato. Pero ellos simplemente se negaron. Yo les dije que aquel museo estaba maldito y que ese lugar era imposible cuidarlo solo. Pero ellos desgraciadamente volvieron a negarse. No noté sorpresa en ellos cuando les dije lo que había pasado en el museo. Y ahí fue cuando entendí que a ellos no les importaba si yo estaba bien o no. Si terminaba colapsando, simplemente contratarían a alguien más, justo como pasó con la persona que estaba antes de mí. Así que, en ese momento decidí hacerle caso al consejo que me dieron, y de inmediato renuncié. Vivir la mitad de eso todas las noches era más que suficiente para volver a alguien completamente loco, y no estaba ni mínimamente dispuesto a sacrificarme así por una compañía a la que no le importaba. Estuve varios meses sin empleo después de eso. Fueron tiempos realmente difíciles. Incluso tenía constantes pesadillas con lo que me había pasado en el museo. Pero eventualmente logré encontrar otro empleo y volver a tener noches tranquilas de sueño. Honestamente, creo que renunciar fue la mejor decisión que pude tomar considerando las circunstancias. Yo solo les doy este consejo: no se queden en un lugar que no los valoren, y mucho menos si ese lugar está maldito. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente relato de la noche. Las personas a menudo son bastante supersticiosas y dejan que sus temores nublen su razón. Obviamente yo no soy así, y no creía que cosas tan extrañas realmente sucedieran. Pero cuando viví ese terror en carne propia, ya no pude negar lo que estaba pasando. Buenas noches a todos, a toda la comunidad oyente de estas historias. La verdad, contar mi historia por aquí no ha sido nada fácil, y me gustaría hacer un reconocimiento especial a todos aquellos valientes que se atreven a contar sus historias, pues vivir esos recuerdos, estoy seguro que no es para nada fácil. Mi nombre es José Javier, tengo 38 años y he trabajado en una bodega. Verán, en la compañía para la cual trabajo se fabrican distintos utensilios de acero y aluminio, como por ejemplo cucharas, cuchillos, ollas, cacerolas y demás cosas para el hogar. Mi labor es hacer todo el trabajo necesario en la bodega para tener toda esa mercadería lo suficientemente organizada y tener lista la cantidad correcta de estos cuando haya que hacer el envío de un pedido a algún cliente. A ninguno de mis compañeros le gusta hacer este trabajo, a pesar de que la compañía lo paga por aparte del salario, y además se paga bastante bien. Esto debido a que solo lo debe hacer una sola persona, y solo se hace un día a la semana. Pero es mucho trabajo, y además, con lo grande que es la bodega, siempre da un poco de nervios quedarse solo. Al final, casi siempre lo hago yo, y no me quejo, pues se ve muy bien reflejado en mi salario. No puedo negar que han ocurrido un par de cosas extrañas, pero nada como lo que pasó aquel día. La verdad, nunca fui de esas personas que creyera en historias de cosas paranormales, hasta que aquello me pasó. Aquella noche, mientras revisaba el inventario,
me pareció escuchar que algo se arrastraba por el suelo. Yo no le di importancia, pues en la bodega a veces pueden haber insectos como cucarachas y arañas, e incluso una vez encontramos un par de roedores. Obviamente los productos están bien protegidos, guardados en plásticos herméticos y cajas selladas, y no es como si en el lugar fuéramos desasiados. Pero como dije antes, el lugar es demasiado grande, el polvo se acumula demasiado, y es realmente difícil mantener todo impecable. A pesar de esto, hacer el inventario no me toma demasiado tiempo, pues ya que casi siempre soy yo el que lo hace, ya tengo una especie de sistema para hacerlo lo más rápido posible. Generalmente me toma unas 3 horas hacerlo, y en el resto de la noche simplemente me duermo en algún lugar. Esa vez ya estaba a punto de terminar, cuando de repente escuché que una caja se cayó. En cuanto fui a revisar, suspiré de alivio cuando vi que se había caído de una de las estanterías bajas, por lo cual no era posible que lo que había dentro de la caja hubiera sufrido algún daño. Levanté la caja y volví a acomodarla, cuando de repente me pareció que algo se movió dentro de la estantería. ¡Rayos! ¿Será una rata? No puede ser, ¿por qué tenía que aparecer mientras estoy yo solo? Por lo general, cuando vemos estas plagas, estamos obligados a capturarlas. No podemos permitir que se reproduzcan aquí adentro y formen alguna especie de madriguera. Le envié un mensaje a mi jefe informándole de la situación y de inmediato empecé a bajar las cajas una por una hasta poder encontrar la plaga en cuestión. Y después de unos minutos, la encontré, pero lo que vi me sorprendió, pues la mitad superior del roedor simplemente no estaba. Además, el olor era realmente asqueroso, y ni hablar de lo grotesco que se veía la escena. Pensé que de alguna forma algún gato se había metido, la había cazado y había dejado una parte de ella ahí, pero lo cierto es que no tenía ni idea. Sin embargo, debía averiguar qué había ocurrido. Por fortuna, había un rastro. Yo seguí el rastro hasta un punto en el que obligatoriamente debía tomar una linterna y alumbrar, pues estaba demasiado oscuro. Nunca nos preocupábamos por iluminar ese lugar, pues de día podía verse todo perfectamente, y de noche simplemente podía usar una linterna. Sin embargo, en ese momento, lo lamenté un poco mientras seguí bajando las cajas de la estantería, ya que, repentinamente, pude ver a alguien sentado de espaldas a mí en cuanto bajé la última de las cajas. A decir verdad, no sé si era un hombre o una mujer. Todo lo que yo me preguntaba era cómo rayos era posible que estuviera ahí. Pero ahí no acabó la pesadilla. Cuando esa cosa volteó a mirarme, descubrí que la mitad inferior de la rata yacía en su boca. Rápidamente retrocedí un poco asustado, pero lo que realmente me causó más impresión fue cuando este individuo empezó a acercarse a mí. No se movía de forma normal, sino que lo hacía como si estuviera totalmente acostumbrado a andar usando sus manos y pies. Es como si fuera cuadrúpedo o algo así. Era realmente rápido. Apenas si pude reaccionar cuando se abalanzó sobre mí y me mordió. Parecía como si hubiera apuntado a mi cuello, pues terminó mordiéndome el brazo con el que me estaba cubriendo. De inmediato lo empujé y él se golpeó con las estanterías, lo cual pareció molestarle. Pero yo usé esta oportunidad para salir corriendo y ocultarme en la oficina. Cerré la puerta con seguro y a los pocos segundos empecé a escuchar golpes y gritos. Afortunadamente la puerta de la oficina era de metal, pues estoy casi seguro de que si hubiera sido de madera, este individuo, sea lo que sea, hubiera terminado por atravesarla, y creo que con las intenciones violentas que tenía, no estaría aquí contándoles esta historia. La verdad, no sé cuánto tiempo pasó, pero luego de un buen rato, ese individuo de repente dejó de golpear la puerta
Y así, el silencio regresó. Sin embargo, no me atreví a salir hasta que mi jefe y mis compañeros llegaron a la mañana siguiente y vieron todo el desorden y las cajas que había por toda la bodega. Mi jefe estaba furioso y entró a su oficina exigiendo explicaciones, pero cuando me vio con la mano herida, bajó sus defensas. Él concluyó que lo que me había pasado jamás hubiera sido posible por una rata. Así que claro, me dio la oportunidad de explicarle, y yo le conté todo lo que pasó. Mi jefe de inmediato llamó a la policía. Estuvieron buscando por toda la bodega, pero no pudieron encontrar nada. No había señales de que alguien hubiese forzado alguna cerradura para entrar o algo por el estilo. Y el asunto quedó sumido en un completo misterio. Actualmente aún sigo haciendo el inventario, pero ahora tengo mucha más preocupación para evitar que eso pase. Y de hecho, la compañía se vio obligada a reforzar su sistema de seguridad en la bodega, instalando cámaras a iluminación. Sin embargo, el misterio nunca fue resuelto, y lo único que quedó para confirmar tal hecho fue la enorme cicatriz que me dejó esa cosa en mi mano. Conocí a María Eugenia, que era una tía lejana por parte de mi papá, hace un par de años. Yo no sabía de su existencia. Recién la conocí durante el funeral de nuestro abuelo. Él murió a la edad de 101 años y fue algo sorpresivo, pues no tenía mucha vitalidad y salud. Una noche fue a acostarse y al día siguiente ya no despertó. Fue una muerte muy tranquila y serena, como la que soñamos todos. Al funeral asistió mucha gente, muchos familiares que no veía desde hace muchos años. Y también, por supuesto, estaba María Eugenia, a quien jamás había visto. Comenzamos a charlar y muy pronto nos dimos cuenta de que teníamos muchas cosas en común. Yo, a pesar de ser camionero, también tengo otros gustos, como por ejemplo el gimnasio. Todos los días luego de trabajar hago ejercicio, sobre todo fitness y algo de levantamiento de pesas. Soy muy cuidadoso con mis comidas. He hecho un curso de dietética y evito comer harinas, azúcares, etc. Mi tía María Eugenia era igual. Ella llevaba una vida dedicada al fitness y se notaba muy bien, pues su cuerpo era muy tonificado y estaba en excelente forma a pesar de que tenía más de 50 años. Nos quedamos charlando durante un buen tiempo sobre estas cuestiones, pasándonos consejos de nutrición y de ejercicios físicos. Luego quedamos en seguir hablándonos, pues realmente habíamos hecho una conexión. Ella me contó que tenía 2 hijos y uno de ellos estaba enfermo. Había nacido con un defecto congénito y tenía que tomar medicamentos durante el resto de su vida. Luego del funeral, seguimos hablando por mensajes de WhatsApp. Ella quería que yo dejara mi actividad con el camión para dedicarme a inaugurar un gimnasio. La idea era atractiva, pero la cuestión es que yo no tenía dinero para invertir. Le prometí que trabajaría más duro para poder ahorrar y así lograr el sueño de tener un propio gimnasio. Durante los siguientes meses trabajé muy duro haciendo horas extra y montando el camión por más de 12 horas al día. El trabajo en realidad no me desagradaba. Me sentía bastante libre recorriendo las carreteras de México. Por otro lado, pensaba que era hora de tomar nuevos caminos. El hablar con mi tía y conocerla me había hecho decidir que tenía que seguir mis propios sueños. Al cabo de unos 6 meses de trabajo, yo había logrado reunir suficiente dinero como para pagar un alquiler y comprar las primeras máquinas del gimnasio. Sin embargo, justo en aquel momento, sucedió una tragedia. El hijo de mi tía, el que estaba enfermo, falleció. Ella estuvo muy mal después de su muerte, como es natural. Estuvo deprimida durante muchos meses y ya no volvimos a hablar sobre el proyecto del gimnasio. Yo de todas maneras había guardado mis ahorros porque sabía que tarde o temprano, cuando lograra superar el duelo, regresaríamos a aquel proyecto.
Pero el tiempo seguía pasando y mi tía no mejoraba en cuanto a su respuesta anímica. Se pasaba los días acostada en la cama, casi sin comer. Había dejado de hacer ejercicio por completo y ya no quería ir al gimnasio. Sus familiares más cercanos estaban muy preocupados por ella. Un día decidí visitarla. Estaba de día libre y podía usar el camión para trasladarme hasta su casa. Llegué a eso de las 12 del mediodía. Ella vivía en una colonia afuera de Tamaulipas, en una casita de madera y piedra que había heredado de su padre. Apenas entré, pude distinguir una atmósfera pesada, como de tristeza. Yo nunca fui muy intuitivo para ese tipo de cuestiones. Sin embargo, me impresionó percibir aquella sensación en el aire. Mi tía estaba postrada en la cama con los ojos semicerrados. Su otro hijo me dijo que estaba así desde la mañana. Ya ni siquiera quería abrir los ojos ni para hablar con nadie. Sin embargo, cuando su hijo se fue, mi tía se percató de mi presencia. Entonces me tomó de la mano. Ahí me saludó y se disculpó por lo sucedido. Yo le dije que no se preocupara y yo le dije que la esperaría. Le dije que sabía que tarde o temprano ella iba a lograr superar su pérdida y así construiríamos nuestro gimnasio. Ella sonrió y negó con la cabeza. Dijo que todos sus sueños se habían esfumado, que ya no quería seguir viviendo y que solo pensaba en su hijo muerto. Yo no supe qué decir ante esas palabras. Nunca fui bueno para consolar a la gente. Mi tía luego se echó a llorar, pero era un llanto silencioso, como si ya tuviera fuerzas. Finalmente alzó la cabeza y me confesó que desde que su hijo había muerto, nunca había ido a visitarlo al cementerio. Me dijo que creería que fallecería de dolor al ver su tumba, pero que si iba conmigo, que si yo la acompañaba, creo que ella podría intentarlo, y creía que podría soportarlo, y así, por primera vez, llevarle flores a su tumba. Su pedido me sorprendió. Sin embargo, yo no podía decirle que no, así que asentí y la ayudé a levantarse de la cama. Apenas podía caminar por la debilidad. La conduje hasta el camión, y así de inmediato partimos hacia el cementerio. El lugar quedaba a unos pocos minutos. Hicimos el trayecto en total silencio. Yo percibía su inmenso dolor y temía que se descompensara frente a la tumba de su hijo. Cuando llegamos, notamos que el lugar estaba prácticamente vacío. Ni siquiera se encontraba el guardia de seguridad. Todo aquel cementerio era un lugar muy gris y triste. En realidad, sucede que todos los cementerios lo son, pero este en particular parecía más deprimente que los otros. Le pregunté a mi tía si estaba segura de que quería ir, y ella asintió. Nos bajamos del camión e iniciamos la caminata hacia la tumba del joven. Ella dijo que sabía dónde estaba porque la había visto una sola vez cuando lo enterraron. Nos dirigimos hacia un sector en donde estaban todas las tumbas nuevas, muchas de ellas sobre la tierra misma. Uno podía darse cuenta de que era un sector de tumbas recientes, pues habían muchas flores. En cambio, en los sectores viejos del cementerio, nadie visitaba a sus muertos. Toda la escena era muy triste y dolorosa. A medida que íbamos llegando, noté que mi tía comenzaba a respirar más rápido y a arrastrar los pies. Cuando finalmente llegamos a la tumba, mi tía se detuvo y vi que temblaba visiblemente. Se agachó frente a la cruz donde estaba la foto de su hijo y comenzó a llorar muy despacio. Yo me mantuve a la distancia por una cuestión de respeto. Durante unos segundos me distraje con un pájaro gris que estaba posado sobre una rama en un árbol cercano. Luego me llamó la atención que mi tía comenzó a hablar. Al principio pensé que me estaba hablando a mí, pero cuando miré, supe que le estaba hablando a la tumba de su hijo, y este hecho hubiese pasado desapercibido. Hay mucha gente que habla así frente a los muertos, o al menos frente a su tumba. Sin embargo,
Cuando escuché mejor la conversación, me di cuenta de que las palabras de mi tía resultaban muy extrañas. Era como si escuchara una voz que le estuviera hablando, y entonces ella respondía. Pero lo cierto es que yo no recuerdo haber escuchado nada, solo la voz de mi tía. Ella siguió charlando frente a la tumba. Decía que ella sabía mucho, que él había sufrido mucho en vida, pero que ahora se alegraba de que estuviera en paz. Y después le preguntó que le contara más sobre esa luz que había visto. Y en ese momento yo comencé a sentir un escalofrío en mi espalda. Por un momento pensé que mi tía se había vuelto loca, pues miraba fijamente hacia la foto de la tumba, asentía de vez en cuando y hacía gestos como si escuchara claramente una voz. Luego se incorporó y me miró a los ojos y me dijo que ahora quería regresar a su casa. En el camino de regreso yo no me atreví a preguntarle nada, pero sabía que había ocurrido algo demasiado extraño. Llegamos a su casa. Su otro hijo estaba bastante preocupado, pues mi tía no le había dicho nada que iría al cementerio, así que pensó que algo malo le había ocurrido. Pero lo que dijo me dejó totalmente helado. Le dijo a su segundo hijo que no se preocupara, que había hablado con su hermano y que ahora todo estaba bien. En realidad lo dijo como si fuera algo totalmente normal. Y lo peor de todo es que su hijo no pareció sorprenderse ante esas palabras. Solo asintió y acompañó a su madre hasta la cama, donde ahí ella se durmió rápidamente, pues se notaba que estaba bastante cansada. Luego, el joven se regresó hacia donde yo estaba. Me agradeció por haber acompañado a su madre, y entonces yo no pude más de la curiosidad y le conté todo lo que había ocurrido en el cementerio. El joven asintió. Luego me dijo que no era la primera vez que su madre creía hablar con su hermano. Me dijo que de hecho hablaba casi todos los días con él, sobre todo por la noche. Pero parecía que hoy había ocurrido algo diferente, porque generalmente su hermano le decía a su madre que se encontraba en un lugar oscuro y tenía mucho miedo. Entonces su madre se deprimía y se asustaba porque no sabía cómo ayudarlo. Eso fue lo que me dijo aquel joven. Lo decía con total naturalidad, como si ya no se sorprendiera por el hecho de que su madre hablaba con un muerto. Nos despedimos y yo regresé a mi camión. Luego, no volví a ver a mi tía durante un buen tiempo. Sé que ahora está mejor, que ya salió de su pozo depresivo. Sin embargo, no volvimos a hablar del proyecto del gimnasio. Creo que ella ya no está interesada. Y yo, por otro lado, decidí continuar con la profesión de camionero. A veces es duro, pero me permite pasar mucho tiempo en soledad, reflexionando sobre la vida, la muerte y sucesos extraordinarios y misteriosos como los que viví en el cementerio junto a mi tía. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. Dicen por ahí que hay ocasiones especiales en las que puedes llegar a tener la remota e improbable posibilidad de encontrar joyas en la basura. Y no hablo de ello literalmente. Creo que entienden lo que quiero decir. Hablo de oportunidades poco comunes. Situaciones en las que pasan cosas que jamás en la vida hubieras creído posibles, así como lo que me pasó aquella noche. Parecía común y corriente. No había nada fuera de lo normal, y de la más improbable forma me encontré aquello. Buenas noches a todos. Es un placer saludarlos y tener la oportunidad de contar mi historia en esta ocasión. Me llamo Ronaldo Ballesteros. Tengo 30 años y desde hace unos cuantos meses trabajo en el turno nocturno de abastecimiento. Verán, trabajo para una empresa que es dueña de varias máquinas expendedoras alrededor de la ciudad. Y con varias, en realidad me refiero a muchas.
Yo soy uno de los trabajadores que se encargan de surtirlas y extraer el dinero que han recolectado durante el día. No es un trabajo muy interesante que digamos. De hecho, por ocasiones es incluso aburrido, pero cumple con lo que necesito. Y eso es que me da el tiempo suficiente para estar en casa y ayudar a mi esposa con varias cosas que ella necesita después de dar a luz a nuestro primer hijo. Esto me ha tenido un tanto cansado. En el día, ayudo a mi esposa con las tareas del hogar y ella se encarga del bebé. Y en la noche, trabajo. Sé que se escucha difícil, pero créanme cuando les digo que no tienen ni la menor idea de lo que se siente cuando sabes que necesitas dormir y simplemente no puedes porque tienes demasiadas cosas que hacer. Después de no sé cuánto tiempo, esta rutina se convirtió en algo realmente agotador, muchísimo más que al principio. Es como cuando dicen que entre más avanzas, más difícil es seguir adelante, algo así. Todo pasó una noche de trabajo en la que debíamos abastecer una máquina de esos alimentos en paquete, ya saben, papitas, nachos y todas esas cosas. No había nada fuera de lo normal, así que usé mi llave y abrí la parte del frente de la máquina expendedora. Estaba mucho más vacía de lo normal, pero esto no era algo para estar alerta. Simplemente era el indicativo de que probablemente fue un buen día. Así que simplemente empecé a llenarla de productos desde arriba hacia abajo. Recuerdo que en determinado momento, uno de los paquetes cayó al suelo debido a que mi agarre fue un poco débil y me agaché para levantarlo. Sin embargo, vi algo que no debería estar ahí. Una envoltura vacía dentro de la máquina. Eso solo podía interpretarse como que consumieron el producto dentro de la máquina, lo cual obviamente no tenía demasiado sentido. Pero era un hecho que estaba ahí. Quizás algún bromista tonto la puso ahí. Pensé mientras la levantaba del fondo de la máquina, pero en cuanto la sujeté, había algo extraño. Tenía un líquido algo viscoso. ¡Ah, qué asco!, pensé, mientras tiraba lejos aquella envoltura. Inesperadamente, noté que habían más envolturas por ahí tiradas en el fondo de la máquina, solo que no las había visto porque las luces de la calle estaban averiadas y todo en los alrededores estaba un poco oscuro. Fue en ese momento que decidí dar una mirada en lo profundo de la parte baja de la máquina. Mi compañero se bajó del vehículo en el que estábamos transportando todo y estaba un tanto molesto. Teníamos todo un itinerario programado y la cantidad de máquinas expendedoras que debíamos abastecer no era para nada pequeña. Debido a que me estaba demorando mucho, él empezó a gritarme para que me apresurara, pero yo simplemente le dije que viniera a ver esto un momento. Inicialmente él creyó que estaba diciendo eso para simplemente desviar la conversación, pero eventualmente me escuchó y llegó hasta la máquina. Le mostré una de las envolturas vacías con aquel extraño líquido, el cual de alguna forma supo de inmediato lo que era: saliva. Yo me reí un poco de lo que él estaba diciendo, pero de inmediato me detuve al ver el rostro totalmente serio de él. Era un tipo que llevaba muchos años haciendo este trabajo, y la reacción que tomó al ver esto me hizo pensar que de alguna forma él sabía lo que estaba pasando. Al inicio sonó como una posibilidad descabellada en mi mente, pero pasaba el tiempo y cobraba más y más sentido. Él levantó otra de las envolturas, la cual notamos que había sido abierta de una forma totalmente extraña. No éramos detectives o algo así, pero ¿qué clase de persona desgarra toda la envoltura para sacar unas papas fritas? No tiene ninguna clase de sentido. Las papas fritas caerían al suelo. Mi compañero de inmediato tomó las llaves de la máquina expendedora, las cuales yo tenía en mis manos, y cerró la vitrina. Me jaló del brazo mientras me decía que debíamos irnos de inmediato. Se veía visiblemente nervioso. No, creo que la forma más correcta para describir su estado de ánimo
es que estaba muy asustado. Oye, ¿qué pasa? Debemos abastecer esta máquina antes de ir a la siguiente. Pero mi compañero simplemente me dijo que la dejáramos de última. Y lo que más intrigado me dejó es que dijo que en ese momento era demasiado peligroso abastecer aquella máquina. Espera, al menos déjame sacar el dinero antes de irnos. Solo el dinero, y después la llenamos de productos. Pero él simplemente me dijo: oye, te hablo en serio, tenemos que irnos de aquí. No te imaginas la suerte que tuviste de no perder un brazo. No sé cómo describir lo desconcertado que estaba al escuchar esto. Tanto que dejé de resistirme y simplemente hice lo que mi compañero me dijo. Mientras él conducía para dirigirnos hacia la siguiente máquina en la ruta que nos asignaron, respiraba pesadamente y temblaba. Inclusive tuvimos que detenernos por un momento para que él tomara un poco de agua y tomara un poco de aire fresco. En cuanto llegamos a la siguiente máquina, pudo calmarse lo suficiente para hablar. En cuanto noté que sus nervios ya se habían calmado lo suficiente, no pude resistir las ganas de preguntarle qué rayos había pasado allá atrás y por qué parecía que él sabía exactamente lo que estaba pasando. Al parecer, mi pregunta hizo que sus nervios regresaran, pero tomó un poco de aire fresco y me respondió con la voz temblorosa. Me contó una historia de hace bastantes años, de cuando él apenas llevaba unos cuantos meses trabajando en esto, justo como yo en este momento. Según lo que él me dijo, encontró, así como yo, una máquina expendedora que tenía un montón de envolturas abiertas dentro de ella, y estas envolturas estaban llenas de baba. En ese momento nadie tenía ni la más mínima idea de lo que estaba pasando, así que fueron a revisar de inmediato para averiguarlo. Otra cosa que había en común es que todo alrededor también estaba totalmente oscuro aquel día. Él me dijo que su compañero intentó detallar un poco más lo que estaba pasando, así que sacó una linterna y vio un poco al fondo de la máquina para saber si habían más envolturas abiertas ahí. Pero en el preciso instante en el que él se agachó para dar una mirada más cercana, algo saltó directamente a su rostro. Mi compañero dijo que no sabía lo que era, pues el tipo había soltado la linterna y se había alejado de la máquina a toda prisa, hasta que cayó al suelo varios metros después, y luego ya no se movía, lo cual hizo que mi compañero tomara la linterna y fuera a averiguar lo que había pasado. Pero en cuanto alumbró el rostro del sujeto, se dio cuenta que lo que sea que había atacado ya se había ido, y su compañero tenía la cara tan desfigurada que había fallecido en ese mismo instante. Mi compañero incluso me describió cómo había quedado el rostro de aquel sujeto. Dio tantos detalles al respecto que sentí que la comida que tenía en mi estómago iba a devolverse por mi exófago en ese preciso instante. Su cara había quedado como si alguien le hubiera tirado un ácido muy potente en su rostro. Pero, a pesar de escuchar esto, ¿saben algo? No le creí ni una sola palabra de lo que él me dijo. Simplemente lo interpreté como que estaba intentando jugarme una broma, así que me eché a reír. Pero él me miró con cara de pocos amigos y luego no volvió a dirigirme la palabra esa noche, y tampoco en las noches siguientes. Lo sorprendente del tema es que entre los empleados antiguos de la compañía, ese incidente se había convertido en una leyenda urbana, y aparentemente todos creían que mi compañero había contado la verdad. Varias noches pasaron. De verdad que yo había olvidado el asunto por completo, así que simplemente estaba continuando con mi rutina de la noche. Fuimos a revisar otra máquina, y de nuevo, todo estaba totalmente oscuro. Y en cuanto abrí la vitrina de la máquina, noté algo totalmente extraño. Me pareció haber visto un par de ojos brillantes en el fondo, pero esa mirada
contenía tanta frialdad que empecé a ponerme un poco nervioso. Y después de eso, todo realmente pasó demasiado rápido. Yo alumbré el sitio en el que vi ese par de ojos y enseguida noté que algo saltó encima de mí. No soy alguien que pueda enorgullecerse de tener buenos y rápidos reflejos, así que simplemente lo atribuyo a que me asusté, y eso me hizo reaccionar a tiempo. De alguna forma esquivé lo que sea que venía hacia mí. Todo fue tan rápido que de verdad no tuve tiempo de ver qué es lo que intentó saltarme encima. Pero el asunto no terminó ahí. Escuché que esa cosa, sea lo que sea, terminó aterrizando en el suelo. Y en mi lógica, si lo había intentado una vez más, era 100% seguro que iba a intentarlo de nuevo. Así que tomé la decisión que pensé que iba a asegurar mi integridad física y rápidamente cerré la vitrina de la máquina expendedora y me encerré adentro. Casi al instante, empecé a escuchar ruidos extraños, como rugidos viniendo de afuera. También escuché que algo estaba golpeando la parte de afuera de la máquina expendedora. Tenía todas las intenciones de ver qué es lo que estaba pasando, pero en el proceso de ponerme a salvo de lo que sea que fuera, hizo que mi linterna cayera de mis manos. De inmediato tomé mi teléfono y llamé a mi compañero que estaba esperándome en el vehículo, y le dije que algo estaba intentando atacarme. Yo estaba totalmente histérico. Incluso creo que empezó a darme un ataque de pánico. De verdad, no sabía qué hacer. Y lo que menos me tranquilizaba era que mi compañero tampoco lo sabía. Y aunque lo supiera, tampoco haría nada porque estaba seguro de que al menos él estaba tan asustado como yo. A pesar de la situación desesperada en la que me encontraba, decidí acurrucarme como pude y esperar a que esa cosa se fuera. De verdad, no sé cuánto tiempo estuve ahí. El caso es que, de un momento a otro, la máquina dejó de sacudirse y aquel ruido desapareció por completo. Justo en ese momento, la luz de la calle regresó misteriosamente, y en cuanto pudimos ver que no había ninguna criatura extraña en los alrededores, mi compañero se bajó del vehículo para abrir la parte de enfrente de la máquina y dejarme salir. Estaba temblando tanto que me costaba caminar, y tuvimos que quedarnos ahí un rato esperando que yo me recompusiera para poder irnos hacia la siguiente máquina expendedora en nuestra ruta de abastecimiento. En el camino, mi compañero una vez más me remarcó que yo había tenido demasiada suerte. Después de aquello, no hemos vuelto a encontrarnos con lo que bautizamos como la bestia de la máquina expendedora. Pero por previsión, si vemos que los alrededores de una máquina expendedora están oscuros, es una clara señal que debemos tener cuidado. Así que siempre dejamos esa máquina expendedora para el final del turno. ¿Qué tal, oyentes? Espero que les haya gustado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. Apuesto a que todos los que están aquí escuchando han estado en un hospital alguna vez, ¿verdad? Ya sea porque fueron internados o porque iban a visitar a alguien que lo estaba. Tal vez incluso hayan ido a algún chequeo médico o algo por el estilo. Y de pronto hayan escuchado algún famoso rumor de pasillo. Como, por ejemplo, tal vez un doctor teniendo un amorío con alguna enfermera o con algún paciente. Eso es bastante común, y mi trabajo en el hospital me da ciertos privilegios para confirmar o desmentir esos rumores, pero jamás en la vida imaginé que iba a confirmar un rumor de pasillo tan turbio y terrorífico. Buenas noches a toda la comunidad que escucha este canal y que se toma el tiempo para escuchar lo que tengo para decir. Mi nombre es Livia Troches. Soy la conserje del hospital municipal de mi ciudad. O bueno, una de las muchas conserjes que hay.
Tengo ya 48 años de edad y bastante tiempo trabajando aquí. En este trabajo andas por aquí y por allá dentro del hospital. Nadie se percata de nosotros, pero el trabajo que hacemos es exageradamente importante y por momentos realmente asqueroso. No sabes en qué momento tienes que limpiar alguna sustancia o fluido asqueroso que no tienes ni la más mínima idea de lo que es. La verdad, no puedo decir que me guste mucho mi trabajo, pero tampoco puedo decir que lo odie del todo. Y a pesar de que debo estar rondando el hospital limpiando suciedad de dudosa procedencia, este trabajo me ha permitido llevar la comida a mi hogar siendo madre soltera. Y además de eso, me ha permitido pagarle la universidad a uno de mis hijos. Así que, aunque no me guste del todo, estoy realmente agradecida porque sé que he sido muy afortunada. Pero todo cambió el día que pude confirmar aquel rumor del que les hablo. Verán, todo empezó el día en que trajeron a una mujer al hospital. No sé qué es lo que tenía. Al parecer, había sufrido algún accidente de tráfico. Realmente, por su estado, puedo decir que parecía como si tuviera un pie en el otro mundo. Me generaba mucha lástima que algo así pasara. Trabajar en este lugar te genera mucha empatía y conoces muchas historias. Así que ver que una mujer joven sufra de esa manera es algo que te parte el corazón. En algún punto empiezas a pensar cosas desgarradoras como «esa pudo ser mi hija» o cosas por el estilo. Sin embargo, todo lo que supe en aquel momento fue eso, pues mi turno ya había terminado y yo ya estaba yéndome a casa, pero estaba segura de que si esta mujer lograba sobrevivir, iba a volver a verla, pues al día siguiente tenía el turno nocturno en la unidad de cuidados intensivos, y como lo esperaba, efectivamente, ella sobrevivió. Al llegar al siguiente día, o mejor dicho, a la siguiente noche a la unidad de cuidados intensivos, la vi a ella ahí conectada a todas las máquinas de soporte vital, y aunque tenía todos esos tubos y su rostro estaba un poco hinchado, podía decir con seguridad que era una mujer bastante hermosa. De verdad que esto me generaba lástima. Era una mujer joven, hermosa y aparentemente rica. Debía tener un futuro brillante. De hecho, incluso recé un poco en un rato libre que tuve para que se mejorara. Pero desgraciadamente, ella no pudo sobrevivir más allá de esa noche. Estaba demasiado débil para aferrarse a la vida. Y antes de que yo terminara mi turno, ella falleció. Estas cosas a veces pasan en el hospital y es mucho más común de lo que se cree, pero nunca te acostumbras a ello, ni siquiera porque esas personas sean unos completos desconocidos. Tuve que limpiar la cama y la habitación donde ella estaba para que estuviera disponible para otro paciente que la necesitara. Y mientras estaba en ello, la compañera que estaba ayudándome me dijo algo un poco impactante, que ningún familiar había preguntado por ella en todo el tiempo que estuvo internada, y el único que estuvo al pendiente fue el doctor Gómez, un jovencito que es básicamente el sueño de todas las enfermeras en el hospital. Como todas unas chismosas que somos, nos preguntamos qué tenía que ver el doctor Gómez con esa misteriosa mujer. Pero esa noche no pudimos averiguar nada, y tendríamos que esperar a ver qué pasaba, pues nuestro turno terminó en cuanto terminamos de limpiar y esterilizar la habitación. A la siguiente noche llegué esperando tener noticias de aquello, pero nadie en el hospital sabía nada. Bueno, era entendible que el doctor Gómez no quisiera que su vida privada estuviera filtrándose por todos los pasillos del hospital. Y en cuanto no supimos más de aquello, dejamos los cuchicheos ahí. Y por los siguientes días, todos seguimos con nuestro trabajo sin preocuparnos más por el asunto. Sin embargo, unas noches después, mientras saciaba uno de los pasillos, escuché pasos atrás de mí. Vi a una mujer caminando por el pasillo contiguo por un instante. Yo le llamé la atención. Le dije que no podía caminar por este pasillo ya que lo estaba haciendo.
Pero parece que ella no me escuchó y siguió con lo suyo. Yo terminé de limpiar el pasillo. No iba a permitir que se ensuciara tan fácilmente, así que me apresuré a alcanzar a aquella mujer y decirle que usara otro pasillo. Pero en cuanto llegué al pasillo y la busqué, ella había desaparecido. Di un suspiro de exasperación, pues ahora tendría que limpiar el suelo de nuevo. Pero inesperadamente, no había ni siquiera huellas ahí. Era como si aquella mujer nunca hubiera estado ahí. Yo me pregunté si estaba imaginando cosas a causa del cansancio. Así que rápidamente seguí limpiando para poder tomarme un pequeño descanso. Aquella noche todo transcurrió con normalidad, pero las siguientes noches más cosas extrañas pasaron. De un momento a otro podía llegar a escuchar risas, susurros, pasos y demás. Y una que otra vez logré ver a una mujer caminando por ahí, pero al final seguía pareciendo como si fuera imaginación mía. Incluso le pregunté al doctor Gómez si era posible tener alucinaciones a causa del cansancio. Y sí, era posible, pero de alguna forma esto parecía ser algo más. Obviamente el trabajo siempre era agotador, pero no para llegar al punto de tener alucinaciones, y mucho menos alucinaciones tan a menudo. Para estar prevenida, me aseguré de tener un descanso correcto, pero sin importar las medidas que tomara, esto no cambiaría. Llegué a la conclusión de que probablemente lo que yo estaba viendo y escuchando no era ninguna alucinación. Y esa noche, llegué totalmente decidida a averiguar qué es lo que estaba pasando. Así que estuve totalmente alerta a cualquier cosa extraña que sucediera a mi alrededor. Aproximadamente a la medianoche, como lo esperaba, vi a una mujer caminando por un pasillo. Rápidamente dejé todo lo que estaba haciendo y fui a alcanzarla. Era alguien que no debería estar ahí. Y en cuanto llegué hasta el pasillo, la vi entrando en la oficina del doctor Gómez, pero de una forma exageradamente peculiar. No abrió la puerta, simplemente la atravesó. Lentamente fui hasta la puerta de la oficina, la cual tenía la luz encendida. Era más que seguro que el doctor Gómez estaba ahí porque escuché su voz, pero lo que decía era cuando menos preocupante. Ya te lo dije, no tuve nada que ver con tu muerte. Déjame en paz, por favor. No me atormentes más, te lo suplico. Esto me dejó un poco consternada. ¿Qué estaba pasando? ¿El amable doctor Gómez hablando de esas cosas? ¿Acaso había sido culpable de alguna muerte? Muchas preguntas se estaban gestando en el interior de mi mente, cuando de pronto, mientras la puerta aún estaba cerrada, esa mujer la atravesó para salir de ahí, y en ese momento pude ver claramente su rostro. No lo podía creer. La recordaba perfectamente y no le daba crédito a lo que estaba viendo. Era la mujer que había sufrido el accidente. Aquella mujer que había sido internada en la unidad de cuidados intensivos. Aquella mujer que había fallecido mientras yo estaba en el turno nocturno. La jovencita que tanta lástima me generó. Al ver esta aparición, no me generó más que puro y genuino miedo. Literalmente, estaba viendo una persona muerta caminar frente a mí, como si nada hubiera pasado. Ella simplemente me ignoró y siguió su camino. Y mientras ella caminaba por el pasillo, simplemente se desvaneció. Yo no le daba crédito a lo que estaba viendo. Inmediatamente caí al suelo y empecé a respirar pesadamente. Unos instantes después, el doctor Gómez salió de su oficina y me vio ahí en el suelo con el rostro lleno de terror. Rápidamente me levantó y me llevó hasta su oficina para que me sentara. En cuanto me calmé, él me miró y me preguntó si yo la había visto. Y ahí no pude ocultarle nada.
Incluso le confesé lo que había escuchado. En ese momento, él empezó a contarme lo que estaba pasando. Como es bien sabido por todos en el hospital, él es un hombre casado. Sin embargo, me confesó que había tenido una pequeña aventura con aquella mujer. Sonaba bastante arrepentido por lo que decía, y no necesariamente era porque sentía culpa de haber engañado a su esposa, sino porque se había metido con la mujer menos indicada posible. Esa hermosa mujer que había visto en el pasillo era una bruja, y además de eso, una que se había obsesionado con él. En un punto, ella lo comenzó a acosar, y no le bastaba con tener citas y salir de vez en cuando, sino que quería que él se divorciara de su esposa y se casara con ella. Según lo que me contó el doctor Gómez, en cuanto se negó, ella le dejó en claro que se iba a arrepentir, así que comenzó a soltarle maldiciones, amarres y demás cosas extrañas. Dice él que tuvo que ir con santeros varias veces para quitarse de encima los maleficios que le había puesto encima esa bruja loca, pero siempre encontraba la forma de ponerle otro. Estuvieron en esa dinámica por meses, hasta que un día ella se cansó y le dijo que si no hacía lo que ella quería, iba a ponerle un maleficio que jamás podría quitarse de encima. Y fue ahí cuando ocurrió el accidente. Por lo que supuestamente fueron coincidencias, ella terminó en el mismo hospital donde él trabajaba. Él se sintió culpable, pero pensó que con la muerte de aquella mujer, todo volvería a la normalidad. Pero no se imaginaba cuán equivocado estaba. Después de su muerte, su vida no hizo más que empeorar. Tenía problemas con su familia, en su trabajo, y ahora ella lo venía a atormentar todas las noches. Honestamente, si no hubiera visto a esa mujer atravesar la puerta y desvanecerse así, jamás lo hubiera creído. Decidí no divulgar nada de lo que él me había dicho, y obviamente ayudarlo en lo que pudiera. Pero para mí fue difícil ver cómo la salud de ese joven desmejoró tanto que en un momento era básicamente como un muerto viviente. Se veía descuidado y demacrado, y pronto su actitud hacia los pacientes y hacia las demás personas empezó a cambiar. Atendía a los pacientes de mala gana. Varias veces se equivocaba en los diagnósticos de sus pacientes y trataba mal a todos los empleados del hospital. El joven apuesto y amable que una vez fue, ahora era una sombra de un pasado lejano y distante. Unos meses después, no tengo idea de qué es lo que le pasó. Según lo que se cuenta en los pasillos, el doctor Gómez terminó perdiendo su empleo, al parecer también a su familia, y decidió abandonar la ciudad. Nunca más nadie supo del paradero del doctor Gómez. Muchos dicen que terminó suicidándose, pero nadie lo sabe a ciencia cierta. Solo espero que esté donde esté, haya podido curarse y se encuentre mejor.